En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de sus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y renacerá la creación. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hablar de la Eucaristía. Y hay un peligro cuando se habla de la Eucaristía, sobre todo en la Iglesia. Y es de hablar de la Eucaristía como si fuera un ausente, como si hablásemos de un ausente, mientras que estamos hablando, vamos a hablar de alguien que está presente, porque este es el primer acto de fe que tenemos que hacer. Estamos frente a la persona de quien vamos a hablar y Él nos mira. Entonces, un acto de fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía es el presupuesto para escuchar algo serio sobre la Eucaristía. El modo más simple y directo para ilustrar el misterio eucarístico es de comprender la misa, en la que es celebrado y vivido. Por tanto, seguiremos este camino. Como decía el párroco, en la antigüedad cristiana existía un tipo de catequesis especial llamada catequesis mistagógica. A diferencia de la catequesis ordinaria, era impartida después, no antes del bautismo, por el obispo mismo y no por subalternos. Su objetivo, como dice el nombre, era introducir a los fieles en las profundidades del misterio. Mistagógica significa introducir en el misterio. Era el momento en que se revelaban a los neófitas los misterios más sagrados que se habían tenido escondidos hasta ese momento, en razón de la disciplina del arcano, para evitar toda profanación posible. La Eucaristía era el centro y el corazón de la catequesis mistagógica. Basta leer las catequesis mistagógicas de San Cirilo de Jerusalén, por ejemplo, para darse cuenta de la solemnidad y del clima espiritual muy intenso que se respiraban en dichos momentos. Quería renovar, al menos en parte, esta tarde, esa experiencia que no hemos tenido nosotros. Para nosotros la Eucaristía no es algo nuevo a descubrir, es algo antiguo y familiar, a veces demasiado familiar. Y precisamente por esto quizá necesita de ser rescatada de la costumbre. Uno de los fines que Juan Pablo II en su carta apostólica asignaba al año eucarístico, en 2004, era de resucitar o despertar el estupor eucarístico. Es decir, la capacidad de asombrarse nuevamente cada vez ante la enormidad. Este es un término que el poeta Paul Claudel emplea para la Eucaristía. La Eucaristía es una enormidad, en un sentido positivo, es decir, algo que va más allá de todas las normas y los pensamientos. La misa está compuesta de tres momentos esenciales: la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y la comunión. Y reflexionaremos sobre cada una de estas tres partes. Primero, entonces, la liturgia de la palabra. En los comienzos de la Iglesia, en los primeros días de la Iglesia, la liturgia de la palabra estaba separada de la liturgia eucarística. Los discípulos participaban en el culto del templo. Allí escuchaban la lectura de la Biblia, recitaban los salmos y las oraciones junto con los demás hebreos.
Luego se reunían aparte en sus casas para partir el pan, como dicen los Hechos de los Apóstoles, es decir, para celebrar la Eucaristía. Muy pronto esta praxis se hizo imposible, tanto por la hostilidad respecto de ellos, de los cristianos, por parte de la comunidad hebrea, como porque la Escritura, la palabra de Dios, había adquirido un sentido nuevo para los cristianos, un sentido cristológico. Todo se refería, estaba interpretado en relación a Cristo. Fue así como la escucha de la Escritura se trasladó del templo o de la sinagoga a los lugares del culto cristiano, convirtiéndose en la actual liturgia de la palabra que precede a la plegaria eucarística, que es una parte esencial de la misa. No sé, en España, pero en Italia, antes del concilio, se pensaba que si uno llega a la misa después de la homilía, la misa es buena todavía, ¿no? No es así. Una misa sin la liturgia de la palabra es una misa incompleta. Escuchadas en la liturgia, las lecturas bíblicas adquieren un sentido nuevo y más fuerte que cuando son leídas en otros contextos. No tiene tanto el objetivo de conocer mejor la Biblia como cuando se lee la Biblia en su casa o en una escuela bíblica. Más tiene el papel de reconocer, de prepararnos a reconocer a quién se hace presente en la fracción del pan, de iluminar cada vez un aspecto particular del misterio eucarístico que se va a recibir. Esto es lo que se ve en el episodio de los 2 discípulos de Emaús. Escuchando la explicación de la Escritura, el corazón de los discípulos comenzó a ablandarse, de modo que luego fueron capaces de reconocerlo en la fracción del pan. En la misa, las palabras y los episodios de la Biblia no son solamente narrados, sino revividos. La memoria se hace realidad y presencia. Lo que sucedió en aquel tiempo tiene lugar en este tiempo. Hoy, odie, como le gusta expresarse a la liturgia. Nosotros no solo somos oyentes de la palabra en la misa, sino que interlocutores y actores en ella. A nosotros allí presentes se nos dirige la palabra. Somos llamados a asumir el puesto de los personajes evocados. Algunos ejemplos ayudarán a entender qué quiero decir. Supongamos que en la primera lectura se lee un día el episodio de Dios que habla Moisés desde la zarza ardiente. Bien, en la misa nosotros estamos ante la verdadera zarza ardiente. De Isaías se lee otro día que recibe en los labios el carbón ardiente que le purifica para la misión. Y nosotros vamos a recibir en la Eucaristía en los labios el verdadero carbón ardiente, el que ha venido a traer fuego a la tierra, el Espíritu. Otra lectura, otro día, Ezequiel es invitado a comer el rollo. Toma este rollo, come, llena tu estómago de ello. Y nosotros en la Eucaristía, cuando se escucha este episodio de la Eucaristía, tiene un sentido nuevo. Tú tienes que darte cuenta que estás a punto de recibir el rollo, de comer el rollo. El rollo que ahora es la palabra misma esencial que se ha hecho carne y se ha hecho pan. La cosa se hace todavía